Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea y lo seguía una muchedumbre enorme porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Jesús subió entonces a la montaña, se sentó ahí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús vio que tanta gente venía a él, le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos panes para dar de comer a toda esta gente? Lo decía para ponerlo a prueba, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe respondió: 200 denarios no bastan para que a cada uno le toque un pedazo de pan. Uno de los discípulos, Andrés, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo: digan a la gente que se siente. Había mucha hierba en aquel lugar y se sentaron. Solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio la acción de gracias, los repartió a los que estaban sentados, e hizo lo mismo con los pescados y los dio a todos los que quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Y llenaron 12 canastas con las sobras de los 5 panes de cebada. La gente entonces, al ver la señal milagrosa que había hecho Jesús, se dijo: ese sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que querían llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Es palabra del Señor. Podría bien decir que casi providencialmente, en vísperas de nuestras fiestas patrias, los textos nos invitan a una reflexión en torno a la importancia que quiero pensar todos reconocemos de saber vivir y convivir en armonía y en unidad. Permítame por eso recordarle el párrafo principal de la segunda lectura de San Pablo a los cristianos en Éfeso. Les escribió: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que ustedes han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor Dios y Padre de todos los que trasciende todo y lo penetra todo. Un solo Señor, que nos reúne en un solo cuerpo. ¿Es verdad? Si uno mira en el entorno, estamos lejos de que eso sea verdad. Un solo cuerpo o dividido en pedazos. El mismo cristianismo, que de derecha, que de izquierda, que católicos, evangélicos y pentecostal, que si no sé cuántos y no sé cuántos. Un solo cuerpo con un solo Señor, un solo Dios o muchos dioses. El proyecto de Jesús, asumido también por San Pablo, muy claramente, y San Juan, el proyecto de Jesús era hacer de todo ese conglomerado de su tierra un solo pueblo. Por eso un solo Dios. Y cuando Jesús habla de Dios como Padre, Abba. Se preservó la palabra en arameo, que quiere decir que debe haberlo dicho tantas veces que se le quedó pegado. Rara vez se repite un término en una lengua extraña. Abba, Padre. Y un Padre que nos debe unir. Un solo Padre, no padrastros. Nos invitan por eso a reflexionar sobre esta importancia, no solo desde lo religioso, sino que fundamentalmente desde lo humano, de ser capaces de convivir, respetando las diferencias, pero convivir para formar una sola sociedad, una sola familia, bajo un solo Padre, siguiendo un mismo camino, con los dones que unos tienen así o así. Unos tienen el arte, otros en el derecho, otros en ciencias, otros lo tienen en la capacidad de la cocina, qué sé yo. Todos tenemos dones que compartir. Pequeños o grandes, no importa, lo que tú tengas. Nos invita a pensar justamente en el Evangelio. No es un reportaje histórico, obviamente. Yo diría es una parábola acerca de Jesús. Jesús dice: señores, tenemos hambre. ¿Qué podemos hacer para satisfacer hambre? Múltiples formas, no solo pan. Tenemos hambre de justicia, creo que sí.
Tenemos hambre de comprensión, de inclusión, de paz, hambre de educación, hambre de cariño después de esta pandemia, hambre de solidaridad compartiendo, hambre de festejar la vida, hambre que espera satisfacción. ¿Quién nos puede ofrecer? ¿Dónde la encuentro? Creo que por eso el camino de Jesús da en el clavo. Compartir. Con-partir. Partir y con. Un pan. Uno. Señal de que todos nos alimentamos. No es que llené el buche. No. Es el hambre de algo más profundo que nos dé la satisfacción de una vida vivida de una manera significativa, producente de vida, vida que produce vida, vida que levanta, vida que estimula, vida que se vive no con temor, sino con confianza, no con prejuicios, sino con apertura. Nos invita a pensar si es que somos coherentes. ¿Cuántas veces, no es cierto, mis queridos? Yo me incluyo. Nos ponemos a juzgar al otro sin vernos en el espejo. Qué atentos estamos a los defectos de los demás, ¿no? Y los míos, tanto pensando en lo negativo, ¿y por qué no ver lo positivo? Un solo bautismo, una sola fe, un solo camino. El camino hacia la vida en plenitud, en solidaridad. Por eso la Eucaristía, justamente el texto de la multiplicación de panes, como lo llamamos, nos recuerda la Eucaristía. Los tonos son claros. Tomó el pan, lo partió bendiciendo y se lo repartió. Se lo repartió. ¿Qué podemos hacer? Les dice Jesús. Tanta gente, ¿dónde sacamos? Y están pensando en matemáticas y en economía. Con 600 denarios no nos alcanza. No, tú estás pensando que hay que ir a la bodega, hay que ir a Wong, hay que comprar. No. Se trae. Aquí hay un chiquillo que tiene los panes. Trae. No tienes que ir a ninguna parte. Que tienes que decir, acercarte al otro. Decir, vamos, con respeto a la diferencia, ciertamente, que además es sano, siempre y cuando sepamos convivir y aprender. Un solo Señor, una sola Eucaristía. Comulgar con Cristo sin comulgar con el prójimo. Comulgar con Cristo nos obliga a pensar en comulgar con el prójimo. A lo mejor el más fastidioso de todos. El prójimo, la prójimo, comulgar con ellos. Así, en ese sentido de comunión, podremos nosotros como peruanos, como humanos, como vivientes en esta patria nuestra, levantar cabeza y poder convivir con confianza, con alegría, con solidaridad, con libertad. Tantos valores, ¿cierto? De esto se trata. El cristianismo es para ser vivido. Seguro que si nos preguntaran a nosotros, ¿eres cristiano? Diríamos, sí, por supuesto, acá estoy. Si soy cristiano, entonces me obliga en coherencia, lo que exijo de otros también, vivir como tal. Y ese era justamente lo que Pablo empezaba diciendo, esfuércense, traten de hacer lo posible por mantener la unidad en el espíritu con el vínculo de la paz. Qué bien puesto. Esfuércense, hacemos lo posible. Si el otro no acepta, pues ¿qué quieres que haga? Es invitación a poner de nuestra parte. Qué fácil es apuntar con el dedo a los demás. Aquella famosa palabrita que conocemos, ¿no? Hay que arreglar el asunto.
hay que hacer esto. No tiene nombre propio, hay que. Nos invita por eso a rogar, entre otras, en esta Eucaristía, para que nos ayude a nosotros ser pan que se parte, reparte y comparte, valga el juego de palabras. Ser nosotros pan para aquellos con quienes compartimos en la vida. La sonrisa, la palabrita alentadora, el tomarlo en cuenta. Cuánta soledad, ¿no? Cuánta soledad. Cuántos deprimidos. 56% calculaba, según escuché anoche, de los jóvenes están sufriendo las consecuencias de la pandemia, que se sienten como que hundidos. Problema de sociabilidad que se está creando. Nos invita a pensar sobre el cristianismo como un camino, a tocar la música en esta orquesta de la alegría de la vida. Pidamos en esta Eucaristía, no hay que decir mucho más, creo que es obvio lo que estoy tratando de compartir. Pidamos al Señor que nos ayude a nosotros, a cada uno de nosotros, poner nuestro pequeño grano para contribuir a hacer un mundo más feliz, un mundo más hermano, un mundo más solidario, un mundo más optimista, donde brille la luz de la paz y del amor, para que, siempre repito, en última instancia, para que seamos felices y que nos sintamos bien y no estamos cogiendo la maleta para irnos a Miami. Que nos ayude el Señor y aquellos quienes tomarán las riendas de nuestra patria para que les inspire a conducirnos por este camino, el camino de la concordia, del servir y no de servirse de, el dar y no aprovechar, el estar dándonos el ejemplo de esa solidaridad de que tan fácilmente hablamos todos, pero que nos cuesta hacer la realidad porque nos vence el individualismo, el egoísmo, el hedonismo y tantos ismos. Pidamos por eso con sinceridad al Señor en esta tan importante Eucaristía. Que así sea.